Muy buenas noches, Carlos Anderson, congresista de la República. Los saludamos, Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. ¿Qué tal, Mercedes? Muchísimas gracias por la invitación. Y antes que nada, déjame también agradecerle al señor Elmer Barrio de Mendoza por sus amabilísimas palabras. No tenía el gusto de conocerlo, te soy sincero. Y a mí me ha impresionado, lo he escuchado, me ha impresionado la claridad de sus ideas. Y me preguntaba mientras lo escuchaba, ¿no? ¿Por qué en la televisión nacional, la televisión abierta, en los grandes canales de cable, etcétera, no tenemos gente tan razonable como él, ¿no? O sea, la verdad es que eh, creo que la ciudadanía se beneficiaría mucho, ¿no? De empezar a escuchar justamente personas que no tienen ningún interés, que no son, que te digo, no tienen ninguna posición ideologizada, ¿no? Simplemente ven las cosas como son. Mira, yo estoy en política, es verdad ahora, pero mi enfoque de la política es exactamente el mismo del señor M. Barrios, ¿no? Creo que la verdad no puede estar teñida siempre de una posición partidaria ni nada por el estilo. Hay que decir las cosas como son. Así que para eso estoy aquí, para decirlas como son. Estupendo, congresista Anderson. Desde acá tenemos nosotros una ventana abierta. Las personas, como siempre decimos, porque lo importante es instruir al público y que sepa qué es lo que pasa realmente sin ninguna... mi amor, ay, mi hijita, un ratito. Qué lindo. Ya te voy a poner tus dibujitos. Sí, mi niña. A ver, un ratito, perdón. Estos son los temas de... A Ningún ver, problema, vamos a ningún ponerle sus problema. dibujitos. Sí, perdón. A ver, vamos a ver. Qué Eso linda. hacemos todas las madres de familia con los niños. Bien, mi No, no, amor. sí. Ya, A mí aquí me pasa está. con Perseus, mi Blancanieves. perro, así que Sí, así. La niña y mi perrito. En fin. Bueno, congresista Anderson, hablábamos, vamos a tratar el voto de confianza con usted de Gabinete Bellido, pero también algo que nos preocupa y sobre todo porque usted es economista, ¿no? Hemos tenido la última información de los más de 200.000 fallecidos en esta pandemia, que nos llama a una gran preocupación, pero sobre todo que aproximadamente 100.000 niños han perdido a su padre de familia, que es un golpe ujú. emocional y un golpe muy fuerte en la economía de la familia incluso, ¿no? Entonces, queremos saber que usted como economista, no queremos perder justamente esta reunión del presidente Castillo con el ministro de Economía Franque y con el presidente del BCR. ¿Qué significado tiene para usted como economista? ¿Le va a dar una mayor tranquilidad a las personas? ¿Aún todavía no se sabe? ¿Qué es lo que usted cree? Mira, a ver, la verdad hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? A mí me da muchísima pena, pero muchísima pena, que el presidente Castillo no haya tomado conciencia desde un primer día de lo difícil de la situación. Yo sé que él genera mucha empatía, ¿ya? Hay mucha gente que se siente identificada porque representa, pues, de alguna forma, ¿no? Ese Perú que ha sido durante décadas, si no centurias, marginado, cuyas necesidades, en el mundo rural, pues, han sido tan dejadas de lado, porque cuando uno hace la comparación de cualquier indicador entre lo urbano y lo rural, te das cuenta de la enorme distancia que nos separa, ¿no? Pero desafortunadamente, llegar a un cargo de la naturaleza, ¿no? De la presidencia de la República requiere también poder tener una mirada mucho más allá de lo simplemente emocional y entender, en el caso de la economía, que es una ciencia social, ¿no? Que los gestos son muy importantes, que los mensajes son muy importantes, que la incertidumbre mata, que el dinero es cobarde, ¿sí? Y todo eso es algo que podría haber cambiado muy rápidamente si él hubiera actuado con decisión, si él hubiera, por ejemplo, muy bien, Pedro Franque, pues, no será, digamos, el economista más preclaro del país, pero una persona dentro de todo, ¿no? Razonable, decente, ¿verdad? Y que había demostrado una capacidad para poder, digamos, calmar un poco a los agentes económicos. Me refiero, cuando digo agentes económicos, me refiero al ama de casa, ¿sí? Como al pequeño inversionista, como al gran inversionista. Porque si no tenemos confianza, ¿verdad? Surge la desconfianza. De la desconfianza surge la especulación, surge el tratar, caramba, de comprar dólares como sea, el dólar sube y cosas por el estilo, que nos hacen más pobres a todos, ¿no? El problema ha sido de que
Lo nombra, no lo nombra, se deja presionar por aquí, da mensajes totalmente equivocados, dice, bueno, Velarde se queda y después no le da, no lo atiende como tendría que haberlo atendido, se notan negociaciones, se notan todo tipo de mensajes contradictorios, también lo acaba de señalar mi antecesor, ¿no es cierto? Con proyectos de ley desde el Congreso donde tú no entiendes absolutamente nada, quieren regresar a los 70s, a los 80s, que son décadas que nos han dejado marcados profundamente, ¿no? Porque la hiperinflación es el peor, pero peor, o la inflación, ya ni siquiera la inflación misma nada más, es el peor enemigo de la gente pobre, que no tiene cómo defenderse. El que tiene mucho dinero, mira, encuentra salida en una cuenta en Miami, qué sé yo, pero el resto no, estamos atrapados aquí, ¿verdad? Entonces sí, me parece que hay una necesidad tremenda de que el presidente entienda que sus palabras, ¿ok? Y sus actos, y lo de su primer ministro, y lo de su ministro de Economía, no tienen el poder o de empujarnos al desastre o de sacarnos del hoyo en el que estamos. Así Qué que no sé, ¿dónde estamos ahora? preocupante la Me pregunta, situación. ¿dónde estamos? Estamos en eso, estamos en medio de que no sabemos si nos van a sacar o nos van a hundir, ¿verdad? Y no podemos seguir en esa incertidumbre. Congresista Anderson, se ha criticado el día de hoy esta reunión que ha tenido Jorge Montoya con el presidente Castillo, y él dice pues que ha sido una reunión para poder conversar, llegar a acuerdos, conversar no es transar, lo entendemos, pero ¿es realmente para entrar a un diálogo? ¿Usted cree que puede haber un tema de, algunos dicen un contubernio, o es que el congresista siempre refleja que representa a la población y pues de una u otra manera tiene que ser un ente mediador? ¿Es así? ¿Cómo lo Mire, ve usted? yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que la gente dialogue. El problema está en lo siguiente, que el presidente Castillo pareciera no estar muy enterado acerca de lo que significa una democracia en términos de división de poderes, ¿no? Es evidente que él se siente frustrado porque digamos, sus congresistas, o sea, la bancada oficialista, ha demostrado una tremenda impericia, ¿ya? Y además también de mucha soberbia, que no le ha permitido pues, tener ninguna victoria hasta ahora en el Congreso. Ellos tendrían que haber sido quienes dirijan la mesa directiva, no lo hicieron, como te digo, por mucha impericia y mucha soberbia. Y luego dijeron, bueno, ok, ya no tienen la mesa directiva, pero deberían haber tenido las principales, o alguna de las principales comisiones del Congreso. Tampoco lo hicieron porque nunca mostraron ninguna voluntad de conversar, de negociar. Entonces, claro, después se quejan, ¿no? Cuando ya el resto de bancadas se pone de acuerdo y dice, bueno, mira, yo hago constitución, tú haces esto, lo otro, que es la naturaleza justamente del Congreso, para después victimizarse. Porque ahí siempre hay así como hay una especie de esquizofrenia, como lo ha dicho bien también mi antecesor, en materia económica, que dice sí, pero no, sí vamos a respetar la propiedad, y etcétera, pero de repente una ley por ahí para control de precios. Así como hay esa esquizofrenia en lo económico, también hay una esquizofrenia en el resto de temas, ¿no? De carácter político, las señales, por ejemplo, acerca de lo que significa la división de poderes, etcétera, ¿no? Porque hemos tenido a sus propios congresistas parados en el hemiciclo afuera, ¿no? Con pancartas diciendo abajo el golpe congresal, o sea, somos parlamentarios congresistas, imagínate, simplemente porque ellos han sido incapaces, ¿no? De jugar sus cartas, de negociar, de decir, bueno, yo hago esto, usted lo otro, pero, ¿qué te puedo decir? Entonces, el presidente ha intentado, ¿no? Justamente en la visita que le hizo a la presidenta del Congreso, ¿no? Intentado influir, ¿no? Dice, bueno, reconsideren, por favor, ¿no? Eso se trató anoche en la Junta de Portavoces, y la respuesta fue, bueno, las normas, las conversaciones, los acuerdos, tienen que respetarse. Y una cosa hay que decirlo, porque ellos se quejan, dicen, no, nos han engañado, qué sé yo. Revisen las firmas. En cada una de las comisiones, una vez que se vota, ¿no? Después firman, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no es cierto? Están toda la firma de ellos. Ellos dijeron sí, sí, sí al cuadro de comisiones tal y como quedó.
Entonces después debe de haberle jalado las orejas seguramente el presidente o qué sé yo, y dice, ah, perdón, perdón, no, ahora quiero que lo cambie. Así no funciona, pues. Congresista Anderson, el 26 ya se ha determinado el día que se va a presentar este gabinete Bellido ante el Congreso de la República y hay varias posibilidades, ¿no? Una de ellas, pues, es que se le niegue el voto de confianza, otra que se le dé el voto de confianza, otro que se vaya decapitando, como digo yo, ministro por ministro, de acuerdo, pues, a la interpelación que se pueda hacer y al desempeño que ha tenido estos días o quizás por la trayectoria que ha tenido, la falta de trayectoria, etcétera, lo que se dice, ¿no? ¿Usted cree cuál será el escenario que se pueda dar? Bueno, mira, lo he dicho varias veces, como yo estoy metido en la salsa, sería un poco inocente de mi parte revelar las cartas de mi juego o del juego congresal, ¿no? La política también tiene un poco un sentido lúdico, ¿no? Tenemos que actuar de manera estratégica porque aquí hay, digamos, narrativas también políticas que hay que ha sido puesta, digamos, sobre la mesa, ¿no? Hay una narrativa que es muy sencilla, muy simplista, muy brutal, que es la narrativa del señor Cerrón, Bermejo, que dicen, ah, bueno, mira, aquí tienen su gabinete malísimo, bájenselo, ¿no? Aquí le mandamos el segundo gabinete peor, atrévanse a bajarlo, lo bajan, acá, cerramos el Congreso. Que es una narrativa política, todos hemos sido advertidos, ¿no? Y es muy posible que ese sea finalmente el plan. Pero hay otra narrativa también, que va de la mano de esta, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, que es todo un copamiento de los principales cargos del Estado y de los cargos medianos y los cargos más de abajo, pero lleno de gente que no tiene nada que ver con el cargo. O sea, aquí me cansaría y te cansarías tú también de hacer el relato de cada uno de los puestos que están siendo llenados por gente allegada, digamos, a Perú Libre o allegadas al señor Cerrón, ¿no? De manera más específica, que no tienen pero ni idea de lo que están haciendo o de lo que van a hacer, porque nunca han tenido esa experiencia. Estoy hablando desde ministros, ¿eh? O sea, ministros que tú dices, pero ¿cómo va a ser ministro, qué sé yo, de comercio, alguien que es un psicólogo y que nunca en su vida ha tenido ninguna relación con el comercio exterior? Ah, bueno, ahí lo tienes. ¿Cómo va a ser ministro del exterior, ¿no? De Relaciones Exteriores, una persona que tampoco no tiene mayor mérito que haber sido un ex guerrillero que se enfrentó al Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser premier una persona que tampoco, a ver, dime la trayectoria del señor Bellido, ni siquiera política, ¿no? Hasta hace poco le hacían los mandados a Pinturita, por lo que hemos escuchado en los audios, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, aquí hay todo un intento de copamiento, ¿verdad? Tenemos todos estos juegos, este debilitamiento, sistemático, gritar, ah, nos quieren, aquí hay un congreso golpista, fujimorista y no sé cuánta historia más, que no tiene nada que ver con la realidad. Es simplemente política pura y dura, ¿no? Tratando de victimizarse, repitiendo hasta el cansancio, ¿no? Que cómo quieren hacerle esto a un pobre maestro rural, que esto, ¿no? Por favor, o sea, el maestro rural se convirtió en un líder sindical y en un político que ha ganado la presidencia. O sea, ¿por qué tenemos que sentirnos ahora pobrecito, que no le quieren? O sea, yo la verdad es que creo que esto es todo parte de una narrativa para nuevamente jugar a buenos contra malos. No todos son buenos, no todos son malos, hay diversos grados, ¿no? Congresista, en las últimas elecciones generales hemos visto, tanto en la primera y segunda vuelta, una disconformidad por los resultados, y justamente es porque el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido un desempeño que para algunos dicen que no ha sido el óptimo, ¿no? Porque el artículo 179 dice que debería estar conformado por los 5 integrantes y lamentablemente solo ha sido integrado por 4, bueno, las renuncias, etcétera, y todo lo que se ha visto. Y esta disconformidad ha llegado, pero sobre todo por la no elección del Colegio de Abogados de Lima, de ese tercer miembro, que debió haber sido el voto dirimente, que quizás pudo haber dado un equilibrio mejor o debió haber dado ese equilibrio en la votación y darle a entender, de acuerdo al fallo que hubiese determinado, que las elecciones fueron o no
lícitas o no, por decirlo, o de acuerdo a derecho, o darle a entender al pueblo, bueno, sí se ha dado de determinada manera, o hacer la revisión de las actas, en fin. Entonces, el Congreso pasado, que tuvo muy poco tiempo, hubo una pequeña comisión, hubo una comisión de justicia, perdón, para investigar qué es lo que sucedió en el Colegio de Abogados de Lima y por qué no se eligió, y bueno, ya les ganó el tiempo con todo lo que hemos visto, y quizás usted se podría plantear, piensa usted, este tema de investigación, porque hasta ahora tenemos un jurado nacional de elecciones completo, y eso también va a tener, va a traer bastante cola con varios fallos que tienen que darse, y en las próximas elecciones, y en las revocatorias que se vienen, y en las elecciones regionales y municipales. ¿Usted descartaría que se pueda hacer esta comisión o que se reinicien estas investigaciones, ya que tienen una amplitud de campo de 5 años? La verdad es que te soy sincero, a ver, yo sé que tú eres candidata, ¿no es cierto?, al Colegio de Abogados, entonces no quiero meterme, digamos, en medio de una discusión que no me compete, pero lo que sí me compete decir es que efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones en general, todo lo que tiene que ver con la política electoral, necesita ser repensado. Ya, Jurado Nacional de Elecciones ha actuado a lo largo de toda esta campaña, digamos, de una forma caprichosa, súper exigente con algunos, súper laxos con otros. A mi caso, te lo digo, estoy hablando aquí directamente, ¿no? Me pidieron 2 o 3 veces, creo, todos los detalles relacionados con mi maestría en Londres, ¿no? O sea, ya no solamente bastaba con que estuviera en su NEDU registrada propiamente y todo lo demás. No. Quiero ver todo, quiero ver lo que mandaste, quiero ver. O sea, dice, pero, ¿y por qué esa obsesión, no? Y por otro lado, tú ves gente que tenía, pues, acusaciones de todo tipo, ¿verdad? Y los dejaron pasar, pero, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que hay que repensar todo el tema electoral. Es evidente también que no podemos seguir con una institucionalidad media, con miembros del Tribunal Constitucional que hace rato deberían haber dejado de serlo, ¿no? No podemos tener organismos como el Jurado Nacional de Elecciones con miembros incompletos, no podemos tener un montón de otras instituciones con esa situación nunca completa de formalidad. ¿No? Vivimos en ese mundo medio gris, porque ese mundo medio gris te permite hacer pues todo tipo de tontería, ¿no? Que son finalmente dañinas. Y de manejos que no son de acuerdo a ley, como usted bien lo dice, no, ¿no? es Es lo que estoy decir, diciendo. Pues, yo fallos lo digo que así un poco de favorecen a sencillo, unos pero... y fallos que no favorecen a otros. Entonces, para todos Claro, deben ser como la dice el regla viejo debe ser dicho, ¿no? pareja para Para todos. mis amigos todos, para mis enemigos la ley, más o menos. Sí. Eso no denota imparcialidad bajo ningún rubro, tanto puede hacer en el Jurado Nacional de Elecciones, ni tampoco en nada. O sea, las leyes deben ser, las reglas deben ser claras y deben ser para todos, ¿no? Si uno es estricto para todos, y si uno es laxo para todos. Entonces, sí, tampoco puedes dejar que incluso partidos políticos o personas dejen de participar, porque al fin y al cabo el que vota es el pueblo. No votan los miembros del Efectivamente, ha tribunal. sido una cosa también increíble. Eso es para mí antidemocrático y por eso que tenemos que tener mira, en realidad uno no debería ir a una elección y que en el proceso mismo de la elección vayan cambiando las reglas, se reinterpreten y cosas por el... No puede ser eso. Uno debe ir a la elección con ya todo listo, con todas las normas hechas y sin ninguna capacidad sin ninguna posibilidad de que estas cambien, ¿no? Es que esa es la falta de este código electoral, que también se dice, por ejemplo, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones. No hay un código electoral, entonces cuando tú postulas, tienes ciertas leyes por acá, por allá, y en las finales las reglas no las tienes claras. Es diferente decir, bueno, usted es postulante para congresista, aquí existe un código electoral, también un código de ética que se debe de cumplir, Claro, pero también te digo, ahora con el tema de las condiciones de bioseguridad, hay muchas cosas que hacer en y que materia no, electoral, definitivamente. y en todo, y en el Tribunal Constitucional también. Esperemos pues que este Congreso de una vez pueda ya elegir a los miembros conforme a derechos, conforme corresponde, para Claro. que tengamos nuestras instituciones conformadas conforme al llamado de la constitucional.
que es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Congresista, Total. le agradecemos mucho la participación en el programa, ha sido un placer tenerlo acá y vamos a tenerlo en las próximas oportunidades para ir viendo sobre la coyuntura nacional, el tema económico que nos preocupa a todos los peruanos. Esperamos pues que esta crisis Bueno. Sí, sea yo quiero pasajera, decir, ¿no? quiero En ese aprovechar a sentido. ver algo para ¿Cómo decirle no? a tus Vamos. oyentes, a tus televidentes. Miren, son tiempos muy difíciles, sin ninguna duda. Y son tiempos donde también predomina el lenguaje a veces de la división, del odio, o el lenguaje a veces un poco civilino, ¿no? Que es un adjetivo un poco particular, pero que básicamente significa cuando alguien te dice algo, como que no quiere decirlo, pero finalmente lo dice, ¿no? Una cosa que a mí me duele mucho, ¿ya? Es la idea del presidente y de otros alrededor de él, de Perú Libre, etcétera, de presentar a algunos peruanos como si fueran más peruanos que otros, ¿no? Pareciera que ahora el único peruano que existe o que debería existir o que debería tener algo son los peruanos de los pueblos originarios. No, el Perú es un país mestizo, el Perú es un país realmente de todas las sangres. Aquí el que no tiene de inga, tiene de mandinga o tiene de algo de extranjero, lo que sea, ¿no? Pero esta tierra que nos vio nacer, nos vio nacer y nos unió con una historia, nos unió con un lenguaje, nos unió con un legado, del cual creo que todos somos orgullosos de eso, ¿no? Orgullosos de ser peruanos. Entonces, cuando cada vez siento que dice, por primera vez el pueblo, por primera vez los peruanos, ¿cómo que quién había antes aquí? ¿No? Es un lenguaje realmente que yo creo que ofende finalmente a muchísimos peruanos, ¿no? Nada, Tiene tenemos que toda la dejar razón, eso. congresista, O sea, porque el realmente Perú es de todos. el Perú es de todo. Tú eres tan peruana como soy yo, por más que me apellide Anderson. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Tenía que decirlo, mira, como Sí. dicen los chicos, No, tenía que y decirse es y se dijo. importante. Y se Sí, dijo, muy bien, el lenguaje del odio no puede existir, el lenguaje de la exacto. discriminación no puede existir. Es decir, todos somos peruanos, tanto el señor que limpia las calles, como el Ujú, congresista que nos representa, ujú. como la Claro, persona que está en este momento en la pantalla hablando, es decir, todos y que también es ama de casa, es madre de familia, en fin, exacto. entonces tenemos que nosotros unirnos y eso es también la labor de los medios de comunicación. No decimos estar de acuerdo con el gobierno, estar de acuerdo con las personas. No, cuando Claro, estamos en desacuerdo, somos de una sola línea. Entonces, cuando las cosas están bien, están bien. Cuando las cosas están mal, están mal. Sí, de claro, exacto. no podemos casarnos con nadie para ser imparciales, pero sí que como medio de comunicación, usted como congresista, yo como, bueno, como abogada, como madre de familia, que represento también ese sector de las personas independientes, como abogados independientes, como comunicadores independientes. Entonces, de tratar de unirnos, de tratar de entender que somos peruanos y sobre todo la tolerancia de poder decir las cosas como son, la tolerancia de entender que cada persona puede pensar de una manera. Unos pueden ser de izquierda, otros de derecha, otros de centro, etcétera, Exacto. pero todos somos peruanos. Entonces, eso no podemos pensar que somos enemigos y esto se está instaurando, importantísimo, como decía Anderson, la cultura de la intolerancia. Es lo que yo digo, la intolerancia. Es decir, yo no puedo pensar que otro puede pensar de otra manera, porque si no eres mi enemigo. Y eso no es así. Eso no es así. Todos podemos Como pensar de una dice, manera, pero hay que respetar. como decía Oscar Wilde, eh, un escritor irlandés, que decía, lo único que no puedo tolerar es la intolerancia. Y con eso me voy. Muchísimas Muchas gracias. gracias, congresista A Anderson. Un placer ustedes. haberlo tenido. Efectivamente, no a la Cuídense. intolerancia, señores. Escuchemos, pensemos, analicemos. Ha sido el congresista Carlos Anderson sobre este tema de la coyuntura.